Como equipo hemos identificado 8 características de la cosmovisión. La primera de ellas es que se absorbe antes de que la persona tenga la capacidad de analizarla y evaluarla. Esa es la primera. La segunda es que aunque todos poseen algún tipo de cosmovisión, no todos somos conscientes de poseer una, ni capaces de identificarla o explicarla, ¿no? Tres, la cosmovisión se forma a lo largo de toda una vida. Cuatro, raramente dos personas tienen cosmovisiones similares. Cinco, las cosmovisiones suelen estar en gran mayoría de casos estrechadas con las emociones de las personas. Seis, la cosmovisión es un compromiso espiritual. Siete, toda cosmovisión afecta directamente la vida y existencia de las personas. Y ocho, que toda cosmovisión es una metarrelato. Dios les bendiga. Eh, el nihilismo, el nihilismo comúnmente entendemos que el nihilismo es no creer en nada, excepto una cosa, que la vida no tiene sentido, ¿no? El término nihilismo viene del latín nihil, nada, aparece asociado a alguien que no cree en nada, ¿no? Al pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella, ¿no? También vamos a ver otro aspecto importante, ¿no? Que es sobre el nihilismo en este término por la creación, ¿no? Para San Agustín, de Hiponoma eh, denomina a los nihilistas, a los no creyentes, y el crítico romántico Nadellín definió en el año 1829 a los nihilistas como aquellos que de nada saben ni de nada entienden, ¿no? Parece que ser que quien difundió el término nihilismo fue Turgenev en su novela Padres e Hijos de 1862. Con dicho término, el autor se refiere a la actitud ante la vida de uno de los protagonistas, novela de un joven rebelde con una actitud escéptica y absolutamente desencantado con las ideas tradicionales, ¿no? También vamos a ver otro aspecto importante en cuanto a la muerte, ¿no? Comprenden en esta vida cósmica en que la que nos encontramos es que vida y muerte se entrelazan en un movimiento rotatorio, que cuando algo nace, otra cosa debe morir. Cuando algo emerge al sol, otra cosa debe sumergirse en la noche, y esto para Neideis denomina contraposición entre lo apulineo y lo dionasinaco. Así la vida es el comienzo de la muerte. Y la muerte es una condición para la vida, es decir, desde que nacemos empezamos a morir, y una vez muertos, algo debe de nacer, ¿no? También vemos otro aspecto importante, ¿no? Ustedes pueden ver en el sentido de la vida, ¿no? El nihilismo sostiene que la existencia carece de sentido y que no hay como tal ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado objetivo o propósito en sí. No hay pues un sentido superior para la vida, pues este carece de explicación verificable, ¿no? También vamos a ver otro aspecto importante en cuanto para Dios. Se dice que Dios ha muerto. La frase es un aforismo, sentencia que explica una verdad de manera breve, ¿no? Resulta de un nihilismo de negación. Acá es una regla, negación de toda creencia respecto a la pérdida de valores de la sociedad, ¿no? Eh, Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, soy el hermano Diego Palomino y a mí me toca exponer el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica que se desarrolló durante el siglo XX y teniendo como su máximo representante a Jean-Paul Sartre. Ahora, podemos definirlo con la siguiente frase, que la existencia precede a la esencia. En el caso del ser humano, primero existe y luego busca su esencia o su propósito de vida en esta tierra a través de sus acciones. Ahora, para responder a las preguntas que toda cosmovisión tiene que responder, en el caso de Dios, si existe o no existe Dios, eso no cambia nada. Sobre la creación, carece de origen, porque primero el humano existe, luego busca su propósito de vida o su esencia en esta tierra. En el caso del hombre, el hombre es lo que él mismo quiere ser. A través de sus acciones durante su tiempo de vida en esta tierra va a definir su existencia o su propósito de vida. En el caso de la muerte es el momento final que todo hombre va a llegar. Y en el caso del sentido de la vida es cuestionable, porque a través de sus acciones el hombre es el propio responsable del fin que tenga
su sentido en esta vida. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Como podemos ver en ambas cosmovisiones, tanto nihilista como existencialista, Dios no existe un ser supremo. En cuanto a la creación, todo es materia, la materia existe desde la eternidad y sus leyes son causa y efecto. En cuanto al hombre, defienden que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. En cuanto a la muerte es el fin de todo hombre, hasta allí llegó la vida, niegan toda posibilidad de resurrección o de un juicio final. En cuanto al sentido de la vida no tiene sentido, no tiene un propósito alguno, simplemente la vida es una corriente de eventos. En ambas cosmovisiones podemos ver que están ligadas al naturalismo, ya que al naturalismo están ligadas también todas las corrientes que son ateas. Dios les bendiga, yo les voy a hablar sobre la nueva era. La nueva era es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. La nueva era toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana. Respecto a las 5 preguntas que responde, pues la primera es: ¿existe Dios? Este tipo de cosmovisión nos dice que Dios es una fuerza impersonal y anónima, prácticamente que no existe. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de este mundo? Pues es un ser único y vivo en evolución, es lo que nos dice. Ahora, ¿qué es el ser humano? Es una energía cósmica. ¿Qué le pasa a un hombre cuando muere? Pues se reencarna. Y finalmente, ¿cuál es el sentido de la historia humana? Pues es alcanzar la divinidad. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una filosofía y no solo es una filosofía, sino que también es un estado de cultura, la sociedad, el arte y sus ideologías. ¿Qué dice sobre Dios? No tienen un Dios definido, porque piensan que todas las religiones son correctas y que no existe una sola verdad. ¿Qué opinan sobre la creación? Los postmodernistas aceptan que Dios creó el universo, o algunos son escépticos sobre el tema, pero lo toman como un mito, como algo que pudo haber pasado. ¿Qué dicen sobre el hombre? El hombre es un ser superficial que solo piensa en sí mismo, en la manera de satisfacer sus necesidades en el momento. También, ¿qué dicen sobre la muerte? El posmodernista toma la muerte ya no con el debido respeto que se tenía antes. Es más, lleva a sus muertos representados en ciertos artículos como recuerdo. ¿Qué dicen sobre el sentido de la vida? Sobre el sentido de la vida dice que no existe un sentido en sí, sino que la vida carece de sentido y propósito. Gracias.